Buenos días a todos. Primero vamos a comenzar con la parte de aparato respiratorio. ¿Ya? La parte de aparato respiratorio no vamos a focalizar en el grupo de enfermedades y vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces vamos con la primera pregunta. A ver, mire, respecto a la rinofaringitis aguda del niño, márquelo falso. La rinofaringitis aguda, más conocida como todos como resfrío común, los gérmenes más frecuentes son los virus, a la cabeza estamos con el rinovirus. Me dicen, márquelo falso. Con respecto a tratamiento me plantean. Como ustedes saben, es un cuadro viral. Generalmente esperamos que tenga su proceso. Hay muchos medicamentos planteados, uso de antihistamínicos, uso de descongestionantes nasales, uso de sintomáticos, más que todo para paracetamol, ibuprofeno, metamizol. Nada demostrado efecto. Descongestionantes nasales, pseudoefedrina en niños está algunas veces hasta contraindicado, y el uso de antihistamínicos también no está demostrado su uso. Entonces, en realidad se trata básicamente con sintomáticos, de preferencia básicamente tratamiento de fiebre. Me dicen, respecto a la rinofaringitis aguda, márquelo falso. Se ha demostrado que los antihistamínicos alivian siempre la congestión nasal. Eso es falso. ¿Es la infección más frecuente en la edad pediátrica? Eso es verdadero. ¿Los agentes más frecuentes son los virus? Cierto. ¿Se propaga por contacto directo o a través de aerosoles biológicos? También verdadero. ¿Y puede ser el inicio de una enfermedad eruptiva? Vimos que dentro de las enfermedades eruptivas tienen una etapa prodrómica, una etapa de incubación previa a la prodrómica y una etapa de exantemática, ya donde el exantema se manifiesta como tal, y puede ser el inicio de una enfermedad eruptiva. O sea que lo falso llega a ser lo primero. Sí, lo primero. Ahora, con respecto a los tratamientos que se utilizan como antihistamínicos o como tratamiento para el resfrío común, que lo pueden utilizar ya ustedes en su práctica, hay muchos elementos planteados. Desde los sintomáticos, antipiréticos tenemos paracetamol, ibuprofeno y antalgina. El más utilizado es paracetamol, es el más sano de todos. El siguiente sigue siendo el ibuprofeno, sobre todo más útil en niños de 5 años para adelante, y el metamizol. Los efectos adversos que se le achacan al metamizol, falla renal, agranulocitosis o en todo caso reacciones adversas tipo rash, son más que todo demostrados en personas que tienen descendencia inglesa, porque está más demostrado en Estados Unidos, o descendencia de raza caucásica. No está demostrado, pocos efectos hemos visto acá relacionados con ese tipo. Metamizol sí es causa frecuente de síndrome de Stevens-Johnson. Ya aquí en el Perú se ha visto bastante síndrome de Stevens-Johnson por metamizol, entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a los antihistamínicos, dentro de los antihistamínicos que se usan, el más útil en pediatría es la clofenamina, ¿ya? Cetiricina, loratadina y últimamente levocetiricina y últimamente también desloratadina que han surgido, están demostrados. Por ejemplo, la levocetiricina está demostrado en niños mayores de 4 años de edad, la desloratadina lo mismo. Cetiricina y loratadina está demostrada de 1 año para adelante. Entonces, antes de utilizar cetiricina, antes de 1 año de edad, está incluso contraindicado. Incluso cuando ustedes vean la prescripción que viene dentro de los jarabes, van a ver más de 6 meses de edad. No está demostrado más de 6 meses de edad, sino que se está tratando de extrapolar los efectos logrados en niños mayores a esa edad. Pero si quieren utilizar alguno, que si gustan lo pueden utilizar, no les va a hacer efecto en todos los pacientes, pero si pueden utilizar alguno, clorfenamina es el más útil de todos. Se demostró también que un cierto grupo de pacientes servía el utilizar la vitamina C. Redoxón, por ejemplo, se daba un tiempo en pastillas efervescentes, pero igualito, no demostró efecto en todos los grupos de pacientes. ¿Ya? Y avanzamos. Si una otitis media aguda no se trata con antibióticos, hay entre 1 a 5% las posibilidades de que se produzca mastoiditis aguda. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el que la produce? La otitis media aguda, generalmente, ¿cuándo pensar en una otitis media aguda? De inicio, cuando vean ustedes un paciente que viene con otalgia y fiebre elevada. Si es que siempre pregunten, ¿tiene algún antecedente o la semana previa el niño ha tenido un resfrío común? Sí, generalmente tiene un antecedente. Aquellos niños que debutan con una faringitis aguda, un resfrío común, 1 semana, 5 días después pueden presentar una otitis media aguda. Y la clínica de otitis media aguda básicamente es 2. Fiebre elevada, más de 38, más de 39, y otalgia severa, que incluso despierta al niño por las noches, se levanta y van a la emergencia a esa hora. Generalmente esa es la clínica. Antiguamente la relación con respecto a la etiología era etiología básicamente viral, ya, eminentemente viral, pero actualmente la etiología es básicamente bacteriana. Y dentro de esa etiología básicamente bacteriana hacemos un repaso de los gérmenes en la vía aérea. Cuando hablamos de gérmenes en garganta o faringitis aguda, estamos hablando del 100% de gérmenes, infecciones en garganta, 85% son virales.
el 15% son bacterianas. De ese 15% bacterianas, el germen bacteriano más frecuentemente relacionado a problemas de garganta es Streptococcus beta hemolítico, el grupo A, ¿cierto? También puede dar neumococo, sí, también puede dar el hemófilos, también puede dar estafilo, también, pero más frecuente es Streptococcus beta hemolítico, el grupo A. Cuando vamos a oído, 65% más que todo son infecciones bacterianas, el resto por ciento es viral. Germen relacionado a otitis media aguda, el primero, neumococo, el siguiente, Haemophilus influenza, y todavía sigue siendo el Haemophilus influenza B, sobre todo los no tipificables y el A y C, pero son Haemophilus influenza. Y el tercero bacteriano es Moraxella catarrhalis. ¿Ya? En oído, esos gérmenes, vamos a neumonía. Con respecto a neumonía, el primer germen bacteriano, neumococo, bajó el hemófilus por problemas por el asunto de la vacunación. Entonces el siguiente pasa a ser micoplasma y actualmente también estafilo, ¿ya? En menores de 5 años de edad. Y nos vamos a meningitis. El germen más frecuente en meningitis es neumococo, ha bajado el hemófilus por cuestiones de la vacunación y Neisseria meningitidis es el otro germen. Entonces se van a dar cuenta que neumococo y hemófilus están metidos en todo lo que es vía aérea y además generan complicaciones a nivel del sistema nervioso. Entonces, aquí lo que me plantea, la primera pregunta es con respecto a la etiología. Dice, si una otitis media aguda no se trata con antibióticos, entre 1 a 5% hay posibilidades de que se produzca mastoiditis. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el que frecuentemente la produce? Neumococo, hemófilus, beta hemolítico, pseudomonas, suele ser polimicrobiana. Primero que no suele ser polimicrobiana, suele ser solamente un microbio. La que puede ser polimicrobiana es perolotitis externa, no la media. Pseudomonas eruginosa y Staphylococcus aureus, ¿por qué le ponen como elemento para descarte? ¿Por qué? Porque Pseudomonas y Staphylococcus aureus son causa frecuente de otitis externa, ¿ya? No de media. Más frecuente es Staphylococcus aureus de otitis externa y le sigue en orden Pseudomonas aeruginosa. Les ponen Streptococcus beta hemolítico, pero ustedes no saben si es del grupo A o del grupo B. El grupo A es faringe, el grupo B es sepsis neonatal. Entonces esto no puede ser clave porque no saben cuál de ellos es. O les queda hemófilos o les queda neumococo. Entonces la clave ¿cuál es? Neumococo, ¿cierto? Neumococo. Igualito, otra de etiología, miren, ¿cuál de los siguientes microorganismos es la tercera causa más frecuente de OMA en niños? La conversamos. Moraxella es la clave. Neumococo es la primera, hemófilos la segunda, Streptococcus beta hemolítico, igualitos, no le dicen qué apellido, y Mycoplasma pneumoniae es causa, sí, de otitis, sí, incluso genera miringitis, ¿ya? Miringitis. Cuando ustedes vean algunas lesiones localizadas en oído, en membrana timpánica, el micoplasma que tenga, por ejemplo, clínica de un paciente que tiene neumonía típica y tiene otalgia, ustedes ven inflamado, se llama miringitis. Miringitis bulosa es la que se relaciona al micoplasma. Ahora, si ustedes me dicen, doctor, ¿pero por qué hemófilos influenza es segunda causa si ya participó en la vacunación? Pero la vacunación es básicamente para hemófilos influenza tipo B. Entonces acá no le ponen apellido, simplemente le ponen hemófilos influenza nada más. Puede ser el A, puede ser el C, pueden ser los no tipificables, pero hemófilos influenza total es la segunda causa, como vemos acá. Virus, bacteria, 65%, a la cabeza neumococo, le sigue el hemófilos influenza tipo B y los no tipificables en 20 a 25% y Moraxella catarrhalis 10 a 15%, piógenes en 5%. Entonces nos vamos a dar cuenta de que todos los gérmenes prácticamente están corriendo toda la vía aérea y generalmente van a ser los mismos. Paciente de 4 años de edad, eutrófico, con historia de fiebre e irritabilidad. A las 48 horas se constata membrana timpánica protruida. ¿El agente etiológico será? Entonces, primero, tiene clínica de otitis media aguda. Si voy a clínica de otitis media aguda, me dicen cuál es el agente etiológico. Entonces yo digo, esto lo saco por epidemiología. Más frecuente bacterias, menos frecuente virus. Entonces, Pseudomonas, causa de otitis externa. Virus. La clave que es hemófilos influenza por epidemiología. Actualmente el método diagnóstico más efectivo para la OMA con efusión en edad pediátrica es timpanometría, audiometría, otoscopía neumática, reflejo luminoso, otoscopía simple. ¿Cuál es? La clave C. La clave C es importantísima y vamos a ver acá. El diagnóstico de otitis media aguda en el niño se basa en, igual que el anterior,
otalgia. ¿Un niño con otitis externa puede tener otalgia? Claro que sí. ¿Un niño con otitis media aguda puede tener fiebre? Sí. ¿Una faringitis también? ¿Un niño con un problema dentario puede tener otalgia también? Otodinia. Pérdida de la audición, no me diagnostico otitis media aguda. Rascado del pabellón auricular, tampoco. Lo más importante es visualización del tímpano. Entonces nos vamos a que el diagnóstico de otitis media aguda tiene varios diagnósticos. Un diagnóstico clínico, un otoscópico y un microbiológico. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Otitis media aguda planteada como diagnóstico, otitis media aguda que yo tengo que agarrar mi otoscopio y ver. El otoscopio simple, tal vez, y lo ideal, el gold estándar es otoscopía neumática. Algunos otoscopios van a tener un costado para poner una bombillita. Ustedes bombean y van a ver cómo se mueve el tímpano. O, en todo caso, si el niño ya es más grande, pueden hacerle maniobras de Valsalva. ¿Qué veo en la otoscopía? Coloración, movilidad, posición de la membrana timpánica. El diagnóstico clínico básicamente es clínica respiratoria alta, actual o previa, y otalgia y fiebre. En el diagnóstico otoscópico, la visualización, y el diagnóstico microbiológico, hay un diagnóstico que se llama timpanocentesis, que vamos a ver posteriormente. Entran con una agujita, aspiración fina, toman la muestra y llevan ese germen a cultivar. No lo hacemos en todos los pacientes. Entonces, yo puedo hacer un diagnóstico clínico, un diagnóstico otoscópico y un diagnóstico microbiológico con el aislamiento del germen. Criterios diagnósticos para pensar en una otitis: una otalgia más alteración en la otoscopía. Ausencia de otalgia, pero le veo el oído y tiene clara alteración otoscópica. U otorrea sin síntomas de otitis externa. Epidemiología en OMA. Puntos importantes a destacar en los pacientes que tienen otitis media aguda. Varones, más frecuente. La OMA es una infección frecuente. Se plantea, miren, que cerca del 90% de niños al menos tienen un episodio de OMA en los 7 primeros años de su vida. O sea, gran cantidad, ¿no? Es frecuente. El 80-90% de las OMAs curan espontáneamente. Vamos a ver eso. ¿Y por qué se produce? Obstrucción o disfunción de la trompa de Eustaquio. Si el 80-90% curan espontáneamente, ¿por qué tratamos una otitis media aguda? Si sabemos que va a ir a la mejoría espontánea. Básicamente por esto, ¿ya? Por las complicaciones que tienden a generar. Factores de riesgo para una otitis media aguda: infecciones respiratorias virales previas, en la asistencia a guardería, nido, jardín, siempre pregunten esto. Lactancia artificial, uso de chupete, bajo nivel socioeconómico, tabaquismo y alergia respiratoria. Son factores de riesgo para pensar que un niño puede hacer otitis media aguda. Y les dije, ¿por qué lo tratamos? Por las complicaciones intratemporales e intracraneales. Básicamente por esta: la meningitis en las intracraneales y la mastoiditis en las intratemporales. Entonces, yo trato una otitis media aguda, que sé que el germen más frecuente es bacteriano, para evitar que el paciente posteriormente me haga una meningitis o abscesos subdurales, epidurales o intracraneales. Por eso generalmente le doy tratamiento a una otitis media aguda. ¿Cuándo está indicada la timpanocentesis? En otitis media asintomática con efusión, si no mejora la otitis media pese al tratamiento antimicrobiano apropiado, al existir presión negativa en oído medio, en otorrea asintomática persistente después de una otitis media aguda, en otitis externa. Y lo presentamos primero para verlo, a ver si la clave es adecuada. Timpanocentesis: procedimiento de toma de muestra con una punción aspiración con aguja de la membrana timpánica. O sea, entro, abro, tomo muestra y lo llevo a cultivar. ¿Le hago a todos? No. ¿A quién le hago? A otitis con retención de exudado en niños seriamente enfermos o con signos y síntomas tóxicos. O sea, niño que luce mal al examen físico. Entonces, OMA en niño grave. Respuesta insatisfactoria al tratamiento y persistencia del exudado. O sea, le he dado tratamiento antibiótico adecuado y el niño no ha respondido. Entonces, respuesta insatisfactoria al tratamiento con persistencia del exudado. Otitis media con exudado en pacientes con síndrome meningio, o sea, paciente que probablemente se me esté complicando y probablemente ya supuró. Otitis media con exudado con complicaciones supurativas intrapretrosas o endocraniales, paciente que se complicó. Otitis media con exudado en menores de 3 meses en huéspedes inmunocomprometidos y en cualquier caso que se sospeche de un microorganismo casual inusual. Entonces, en otras palabras, ¿en quién yo le hago una timpanocentesis? En pacientes de riesgo o en pacientes que estén potencialmente graves, pacientes menores de 3 meses o inmunocomprometidos, pacientes que tengan complicaciones, pacientes que lucen mal al examen físico o que no respondan al tratamiento antibiótico. Entonces vamos a ver si esa clave es adecuada. ¿Cuándo está indicada la timpanocentesis? En otitis media asintomática con infusión, o sea, el niño de repente está totalmente tranquilo, sentado, tiene efusión, pero está sintomático.
le hago timpanocentesis a él. Si no mejora la otitis media pese al tratamiento antimicrobiano apropiado, puede ser. Al existir presión negativa en oído medio, en otorrea asintomática persistente después de una otitis media aguda o en otitis externa. ¿A quién le hago? ¿Todos de acuerdo que le hacemos a la B, ¿cierto? A la B le hacemos la timpanocentesis, ¿ya? Dentro de los gérmenes, vamos a ver qué hay acá. Dentro del tratamiento de otitis media aguda, ¿con qué tratan usualmente una otitis media aguda? Amoxi, todos de acuerdo, ¿no? Amoxicilina, dosis 80 por kilo. ¿Por qué no 50? 50 utilizamos para faringitis, ¿cierto? Hay que tener algo en cuenta. Generalmente asumimos que casi todos los pacientes actualmente tienen esto, tienen factores de riesgo para resistencia de germen. Entonces acordémonos cómo hace neumococo resistencia. Uno de los mecanismos principales por los cuales hace neumococo resistencia. Generalmente lo hace por proteínas ligadoras de penicilinas, ¿no? Por las PBP. ¿Qué hacen las PBP? Ustedes le dan el medicamento y las proteínas se ligan a las penicilinas y evitan que la penicilina haga su efecto, ¿cierto? Si ustedes duplican la dosis, saturan las PBP y el resto del medicamento hace su efecto, ¿cierto? Entonces, por eso, generalmente cuando utilicemos el tratamiento con amoxi, estamos pensando que el germen pueda ser probablemente neumococo, que está generando el problema. Si el germen fuera Haemophilus, ¿qué le doy? ¿Igual amoxi 80 por kilo o no? ¿Qué puedo utilizar? Entonces tengo en cuenta por qué mecanismo hace a Haemophilus influenza resistencia bacteriana. Por beta-lactamasas, ¿cierto? Entonces lo que tendría que dar yo es un inhibidor de beta-lactamasas, es decir, amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces mucho importa el medicamento a dar dependiendo de qué germen estoy pensando. Si yo pienso que el germen probablemente sea neumococo, es porque probablemente yo puedo dar básicamente amoxi 80 por kilo. Si yo pienso que el germen es neumococo, pero también probablemente estoy pensando en Haemophilus, estoy pensando en amoxi con clavulánico. Conclusión, faringitis todavía sigue siendo amoxicilina primera opción, pero en otitis media aguda, particularmente yo utilizo amoxi clavulánico de ingreso, ¿ya? Pero hay, si ustedes tienen alguno de estos factores de riesgo, niño que asiste a guardería, niño que todavía es lactante, niño que tiene bajo nivel socioeconómico, tiene algún factor de riesgo que me haga pensar o que ha tenido una OMA previa, entonces elección, comenzar mejor por amoxi con clavulánico, ¿ya? A 80-90 por kilo. La relación que tiene que existir entre la amoxicilina con el ácido clavulánico, la gran mayoría de jarabes lo tienen 1:4. Cuanto menos relación es, más efectos adversos, que es la diarrea. ¿Ya? La relación ideal debería ser 1/14, ¿ya? Pero de 1/7 para adelante ya es una relación adecuada. O sea, amoxi con clavulánico, el amoxi entre clavulánico 14:1, ¿ya? La relación. Generalmente, por ejemplo, lo venden amoxi 250 con 62.5, me parece, de ácido clavulánico, o sea, relación 4:1. Es una relación inadecuada, ¿ya? Mientras más lo den ustedes al niño, ese tipo de medicamentos, más diarrea va a tener. Aquellos que tienen relación amoxi clavulánico, relación de 7:1 o de 14:1, son mucho más caros, ¿ya? Pero los efectos adversos son menores, ¿ya? Hay varias marcas, no es motivo de la exposición. Pero entonces, como medicamentos importantes a utilizar, amoxicilina con ácido clavulánico, elección, una de las elecciones aquí en este tratamiento. ¿Cuál es una característica de la Haemophilus influenza? La Haemophilus influenza, el problema, había varios tipos. El problema era el tipo B, ¿ya? El tipo B generaba enfermedad sistémica, enfermedad invasiva. Esa enfermedad invasiva que generaba, miren, meningitis, sepsis, epiglotitis, celulitis, neumonía, artritis. Este era un problema, porque los pacientes con infección por Haemophilus influenza fallecían. Entonces, se trataba de evitar este tipo de cuadro con la inmunización. Hay enfermedad no invasiva también como otitis, sinusitis, conjuntivitis e infección de bronquiales, pero lo que se trataba era de evitar esto, evitar mortalidad. Y los pacientes que generalmente fallecían eran aquellos pacientes que tenían menos de 5 años de edad, ¿ya? Por eso Haemophilus era una causa frecuente de neumonía en menores de 5 años de edad. Entonces, la edad en los más afectados eran 4 a 18 meses, pero en realidad todo niño menor de 5 años de edad. El Haemophilus influenza tipo B era el que generaba mayor mortalidad. ¿La vacuna ha logrado hacer disminución? Sí, prácticamente ha logrado en algunos países desaparecerlo al Haemophilus como causa de meningitis, como la segunda causa de meningitis y como la segunda causa de neumonía. En nuestro país, por cuestiones de disponibilidad de las vacunas, a veces no se llega a erradicar completamente, pero sí ha disminuido la frecuencia.
Entonces, la pregunta que les hacen acá es, ¿la inmunización no ha reducido la incidencia de infecciones por este agente? Eso es falso. La inmunización sí ha reducido la incidencia. ¿La máxima incidencia se observa en mayores de 5 años de edad? No, es menores de 5 años de edad. ¿Los gérmenes más virulentos no pertenecen al serotipo B? Al contrario, acabamos de decir que el Haemophilus influenza tipo B es el que genera más virulencia. Forma parte de la flora respiratoria normal en el 60-90% de niños sanos y es un coco bacilo gram positivo, el Haemophilus gram positivo o gram negativo. Gram negativo, entonces la clave es la clave D. El ronquido en un niño es un signo que debe orientar a uno de los siguientes diagnósticos: retraso de maduración neurológica, labio leporino, agenesia de úvula, imperforación de cuanas, hipertrofia adenoidea. Cuando ronca un niño, ¿cuál piensan ustedes? La E, ¿cierto? Hipertrofia adenoidea. La hipertrofia adenoidea, básicamente por obstrucción del cavum, obstrucción nasal con rinolalia, hay respiración oral, hay ronquidos nocturnos, síndrome de apneas obstructivas del sueño, alteración de la implantación dentaria y otitis serosa a repetición. Cuando genera un problema inflamatorio vamos a tener rinosinusitis o más frecuentes infecciones traqueobronquiales. Este es el niño, mala implantación dentaria, la fase es típica de la hipertrofia adenoidea. Y vamos a problemas respiratorios, que es lo que más nos importa. Para hablar de, ya estamos acá, vimos otitis, vimos acá, bajamos un poquito de garganta y nos vamos a la parte de vía respiratoria. Ya. Focalicemos en estridor. La manifestación del estridor va a variar de acuerdo a la edad del niño. ¿Ya? Estridor en el RN o en el neonato, estridor en el lactante, estridor en un niño de manera brusca, o estridor en un niño de 3-4 años de edad. Cuando un niño nace, 2-3 días de vida comienza a lactar y la madre nota como un ronquido, ellos lo llaman como ronquido, y lo que ustedes encuentran es estridor, pensamos que puede ser una malformación congénita. Y la malformación congénita de la laringe más frecuente es la laringomalacia. La laringomalacia, ¿qué quiere decir? Lo que significa malacia es que es mucho más blando, que está reblandecido, que tiene tendencia al colapso. Entonces, estridor RN neonato, laringomalacia. Niño que está con tos, estornudo, rinorrea y 48 horas después presenta estridor, tos perruna, sobre todo por las noches. Estamos hablando de una laringotraqueitis o una laringitis, estamos hablando de un CRUP. Y ese CRUP, la etiología es básicamente viral. Gérmenes para influenza 1-3, adenovirus, rinovirus, sincitial respiratorio. Cuando planteamos un caso de un niño que de un momento a otro, de manera súbita, estando totalmente sano, o sea, no tuvo cuadro respiratorio previo, sino totalmente sano, presenta estridor de un momento a otro, estamos pensando en aspiración de cuerpo extraño. ¿Ya? Cuarto, cuando tenemos un niño que tiene 3-4 años de edad, que luce mal, luce tóxico, no se puede sentar, no puede pasar las bebidas, su misma saliva no la puede pasar y tiene estridor, pensamos en epiglotitis. Y ese epiglotitis, el germen más frecuente es Haemophilus influenza tipo B. Entonces, lo que tenemos que evaluar es el estridor. Ahora, el estridor va a depender en qué paciente se encuentre. Lactante, antecedente de infección respiratoria, brusco o en una edad de 3-4 años de edad y que el paciente luzca mal. Aquí miren, niño de 4 años de edad que inicia hace 3 horas fiebre elevada, disnea y estridor inspiratorio, adopta posición sentada inclinada hacia adelante, cuello en hiperextensión y respira con la boca abierta, babea y tiene tiraje supraesternal. Impresión diagnóstica. Me acuerdo de estridor, me acuerdo de la edad y me acuerdo que el paciente no luce bien y tiene dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una epiglotitis. Laringomalacia, estridor, pero en el recién nacido en la etapa neonatal. Asma bronquial no se presenta con estridor. La bronquiolitis puede presentar estridor, bien difícil. El síntoma o signo típico de la bronquiolitis es la sibilancia. Epiglotitis sí, y bronconeumonía no me hablan nada de compromiso a nivel pulmonar. Entonces vamos a tener laringitis supraglóticas y subglóticas. Las supraglóticas, que es la epiglotitis, germen Haemophilus influenza tipo B, la edad de 2-6 años de edad, con mal estado general, fiebre elevada y con dificultad respiratoria. Mientras que el CRUP, los gérmenes básicamente virales en etapa lactante, con un cuadro respiratorio previo, fiebre y malestar general variable dependiendo del paciente, y la tos perruna típica de estos pacientes. 6 meses de edad, previamente sano, con signos iniciales de flujo nasal, abundante anorexia, fiebre de 40, irritabilidad, vómitos y tos, que progresa en 48 horas. Al examen, congestión nasal con secreciones espesas, aleteo, retracciones sibilantes en ambos hemitórax. Entonces nos ubicamos en sibilantes ya.
Entonces ya bajamos, acá nos vamos a problema bronquios y bronquiolos. Entonces cuando un niño sibila, igualito, me ubico en la edad. Si es la primera sibilancia, estamos hablando de una bronquiolitis. Si estamos hablando de que un niño tiene 2 años de edad probablemente, y ese niño ha sibilado 2 o 3 o 4 veces previas, hablamos de un síndrome obstructivo bronquial recurrente, se llama SOB recurrente, y ahí hay que echarnos a buscar la causa. La causa puede ser reflujo, puede ser fibrosis quística, puede ser aspiración de cuerpo extraño, puede ser un paciente que posteriormente vaya a ser un asmático, no sabemos. ¿Cuándo pensar en asma? Cuando el niño tiene de 3 años de edad para adelante, o sobre todo cuando tenga de 5 años de edad para adelante. El GIN actualmente plantea de 3 años de edad para adelante. ¿En quiénes? En aquellos niños que tengan antecedentes de atopía, tengan antecedentes de atopía no solo personal, sino antecedentes de atopía familiar y que tengan historia de sibilancias previas. Entonces recién pensaremos allí que el niño está haciendo un probable asma. Entonces lo que vamos a hacer es sibilancias. Si es un niño que sibila, lo que más importa en pediatría es ver la edad. La edad tiene que ver con la etiología y con el tratamiento. 6 meses. Clínica respiratoria alta previa, fiebre elevada, congestión nasal, secreciones, aleteo, sibilantes. Un niño de 6 meses que sibila con cuadro respiratorio previo, estamos hablando de una bronquiolitis. Si fuera una laringotraqueitis, hablaríamos de probablemente estridor, de tos perruna. Si fuera un asma bronquial, estaríamos hablando de mayor edad. Rinofaringitis no sibila. Sinusitis tampoco sibila. Entonces, lo clave acá es marcar sibilantes en esta edad. ¿Ya? ¿Y qué es la bronquiolitis? Es una infección viral. El germen más frecuente es el virus sincitial respiratorio, pero puede haber otros virus, sí, adenovirus puede generar, para influenza también puede generar, influenza también puede generarlo. Se caracteriza por un periodo de incubación, luego un cuadro respiratorio alto, tos, estornudo, rinorrea, moquito, fiebre, febrícula, temperatura elevada y cuando llega el periodo de estado se caracteriza por todo lo que implica dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria, como conversamos en algún momento, es de abajo hacia arriba. Tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, aleteo nasal, quejido inspiratorio o expiratorio y cianosis. Este paciente que vimos hace ratito llega a la emergencia y le dicen, trátenlo, es una bronquiolitis. Entonces nos acordamos lo que ustedes hacían internado, pues. Vamos a ver, tengo que tratar una bronquiolitis. ¿Qué hago? Sibilancias. Entonces vamos a ver tratamiento de las sibilancias. Comenzamos. SOB recurrente, como lo dividimos, bronquiolitis, asma. Comencemos por el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica, obstructiva de las vías aéreas. Por ende, yo tengo que tratar el asma con 2 medicamentos importantes. Un antiinflamatorio, por ser una enfermedad inflamatoria, y un broncodilatador. Dentro de los antiinflamatorios tenemos 2 tipos, ¿no? Los AINES y los esteroideos. Los AINES en asma, en un grupo de niños pueden hacer hiperreactividad bronquial secundaria a AINES, sobre todo ibuprofeno. Entonces nos ubicamos con los antiinflamatorios esteroideos, o sea, corticoides. Nos ubicamos en corticoides y en asma hay 3 opciones a dar: inhalado, sistémico y del sistémico vía oral o vía parenteral. El corticoide inhalado en asma es útil para el asma como enfermedad crónica, ¿ya? No es útil como enfermedad aguda. Así le dupliquen, le tripliquen, le cuadripliquen la dosis. O sea, corticoides inhalados, ¿cuál conocemos? Beclometasona, budesonida, fluticasona. Son útiles en la enfermedad aguda, cuando el niño va a la crisis y todo lo demás, no sirve. La madre le da 2, 4, 6 puffs de eso, no sirve, ¿ya? O sea, ese tipo de corticoides no sirven en la etapa aguda. Entonces nos ubicamos en corticoides sistémicos. Corticoides sistémicos vía oral, vía parenteral. Dentro de la vía oral tenemos prednisona, dexametasona, prednisolona, el típico meticortelone, que es la prednisolona, y dentro de los vía parenteral, a la cabeza, el ideal que deberíamos utilizar es metilprednisolona, ¿ya? Le sigue en orden hidrocortisona y le sigue en orden dexametasona. Entonces, los 3 son los corticoides a utilizar. El paciente no va bien, califico mi crisis de repente que es una crisis moderada, le agrego un anticolinérgico, bromuro dipratropio. O sea, al inicio, mi paciente debe ir con beta 2 de entrada. Beta 2 de acción rápida, tengo 2 y hasta 3. Salbutamol, fenoterol, terbutalina. Son los 3 que debería utilizar. Y su corticoide. Todo tratamiento de un paciente con una crisis debería tener los 2 medicamentos. No va bien, bromuro dipratropio, anticolinérgico. No va bien en asma, aminofilina, sulfato de magnesio. Entonces son los 5 medicamentos que vamos a utilizar en la etapa aguda, ¿ya? Ese es para un asma, ¿ya?
¿Qué hago con un SOP recurrente? O sea, un niño de 2 años de edad que probablemente haya estado constantemente recayendo con un cuadro de obstrucción bronquial, no sé lo que es, la madre no es asmática, el padre tampoco, va ya hospitalizándose 4 o 5 veces, no sé lo que es, hay que estudiarlo, descartar reflujo, fibrosis quística, todo lo que hemos conversado, pero tengo que tratarlo, y lo trato similar a un asma, todo lo que hemos conversado, corticoide, beta 2, bromuro, aminofilina, sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces me voy a la otra figura ya, bronquiolitis, ¿ya? En bronquiolitis es un niño que sibila, entonces ¿le doy beta 2? La respuesta es no siempre responden, o sea, los beta 2 no están totalmente comprobados en bronquiolitis. Motivo, como digo, siempre hay 2 escuelas en esto, pero lo que se dice es que los bronquiolos no tienen músculo liso, entonces no tendría dónde actuar los beta 2. Pero si hay un grupo de pacientes respondedores, que ustedes le dan beta 2, por ejemplo, salbutamol o fenoterol, le dan 2 PAF cada 10 minutos por 1 hora, mejora su score, probablemente ese paciente sí sea respondedor. Si no, no lo utilicen, ese paciente no responde. O sea, beta 2 en bronquiolitis no está totalmente demostrado, fuera. Corticoides, inhalados, sistémicos, demostrado en bronquiolitis, nada. Bromuro hipratropio, tampoco no está demostrado en bronquiolitis. Sulfato de magnesio, aminofilina, nada. O sea, en bronquiolitis, ¿qué está totalmente demostrado? Miren, se hizo el estudio y se mostró que un grupo de bronquiolitis tiene más que todo congestión nasal, ¿no? Entonces, aspirarle secreciones a este paciente, hidratarlo de manera adecuada y si es que desatura, darle oxígeno. Eso es lo que está totalmente demostrado en los pacientes con bronquiolitis. Bromuro, corticoides, aminofilina, mucolíticos, antitusígenos, descongestionantes nasales, antihistamínicos, antibióticos, montelukast, helio, nada está demostrado. No sirve en bronquiolitis. Oxígeno, hidratación y aspiración de secreciones. Beta adrenérgicos o nebulizado parcialmente eficaz, depende del paciente. Adrenalina nebulizada, hay estudios que también es parcialmente eficaz, no está totalmente demostrada. Y ahí vamos a 2 medicamentos, ribavirina y palivizumab. Ribavirina es un antiviral, que cuando surgió como un medicamento que podía ayudar a los pacientes que tienen bronquiolitis, pero solamente es útil en aquellos pacientes de riesgo, cardiópatas, nefrópatas, inmunodeprimidos. Palivizumab es un anticuerpo monoclonal que evita que un paciente de riesgo tenga bronquiolitis. Por ejemplo, operan a un niño de una transposición de grandes vasos y si es que él hace una bronquiolitis se puede morir. Entonces le dan a este paciente palivizumab una dosis mensual durante 6 meses. Carísimo, más o menos $1.500 debe estar costando cada ampolla, ¿ya? Entonces, en realidad, algunos lo utilizan en el salud, hay palivizumab, pero no se utilicen todos, como le digo, solamente en pacientes de riesgo. Es protección de cuadros de bronquiolitis y ribavirina es tratar el problema actual en pacientes de riesgo. Lo único demostrado son los 3 iniciales. Entonces vamos a la pregunta. Si llega a la emergencia un lactante con bronquiolitis, ¿qué debo indicar como tratamiento? ¿Le doy corticoides? No. ¿Le doy aminofilina? Tampoco. Teofilina es lo mismo prácticamente, tampoco. Adrenalina, tampoco. Lo que debo hacer es simplemente un tratamiento hidroelectrolítico y nada más. Lactante de 9 meses, disnea respiratoria de comienzo súbito, con febrícula y manifestaciones de distrés respiratorio. Se ocultan sibilantes, sibilantes con alargamiento del tiempo expiratorio. Señalen la afirmación con respecto al cuadro anterior. Diagnóstico primero. 9 meses, a la ocultación sibilancias y hubo fiebre, febrícula y dificultad respiratoria. Diagnóstico primero para poder hablar de él. Estamos hablando de sibilancias en un niño de 9 meses de edad. Lo acabamos de ver. Bronquiolitis. Niño que sibila y tiene 9 meses de edad, bronquiolitis. Entonces, sobre la bronquiolitis, en otras palabras, me están diciendo, uno de los agentes que lo origina es el micoplasma. Quedamos que la bronquiolitis eminentemente es un cuadro viral, a la cabeza sincitial respiratorio, o sea, no. ¿El tratamiento se basa en la oxigenoterapia? Puede ser, sí. A ver, vamos a ver qué más me dicen. La radiografía de tórax muestra normalmente un patrón de hiperinsuflación con infiltrado intersticial periliar. La ribavirina se ha de administrar si presenta fiebre. La ribavirina le damos si presenta fiebre. Como secuela a largo plazo se ha relacionado con el síndrome de muerte súbita del lactante. Hemos quedado que el síndrome de muerte súbita del lactante no hay causa. Es de un momento a otro. O sea, no tiene que haber causa. Entonces, como secuela a largo plazo, mentira. La ribavirina se ha de administrar si presenta fiebre. La ribavirina, pacientes de riesgo, nada más. Uno de los agentes es el micoplasma. Quedamos que es sincitial respiratorio, adenovirus, para influenza, nada. El tratamiento en la oxigenoterapia o la radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales periliares.
Si yo le tomo radiografía a un paciente con bronquiolitis, ¿tiene que salir normal o anormal? Si el problema es bronquiolar, tiene que salir normal. La gran mayoría de bronquiolitis no le tengo que tomar placa. No le tienes que tomar placa porque el problema es de vía aérea, no es un problema de parénquima. O sea, no tiene por qué dar infiltrado intersticial periliar. La gran mayoría de bronquiolitis responden bien al tratamiento. La gran mayoría de bronquiolitis se van de alta en la emergencia con aspiración de secreciones y nada más. Con control precoz en 48 horas. La principal complicación de una bronquiolitis es una neumonía. Y es una neumonía por el mismo virus, ¿ya? Entonces es una neumonía viral. Entonces ahí recién cuando ustedes ausculten otro tipo de estertores, por ejemplo sucrépitos o crepitantes de acuerdo a la edad, recién plantearán que es una neumonía, pero normalmente la radiografía de tórax es normal, ¿ya? Entonces el tratamiento ahí es la oxigenoterapia. Señale cuál de los siguientes productos farmacológicos no resulta útil durante una crisis asmática aguda. Hablamos de asma hace un momento y hablamos dentro de crisis asmática aguda. Yo tengo que tomar primero 2 medicamentos importantes, corticoide y tengo que tomar beta 2. Cuando me digan de los medicamentos, tengan en cuenta la vía por las cuales las van a administrar. Actualmente, no sé si el CIS, pero un grupo de medicamentos todavía, por ejemplo, salbutamol vía oral. Yo particularmente soy asmático y yo he tomado salbutamol vía oral en tabletas y en jarabe. Aparte que sabe horrible, genera más efectos adversos, genera más taquicardia y más temblor. Los 2 efectos más frecuentes de un beta 2 es temblor y taquicardia, ¿ya? La vía inhalatoria, a veces la madre le dice, doctor, me han dicho que la vía inhalatoria, si lo doy inhalador el niño se va a volver asmático. Es mentira, pues, ¿no? Genera menos efectos adversos, genera menos efectos porque es más localizado, se va directo para acá, genera menos taquicardia, genera prácticamente ausencia de temblor. Entonces es muy importante que cuando ustedes vean el medicamento les digan la vía, ¿ya? Por cuáles los van a administrar. Por ejemplo, yo les digo salbutamol, pero vía oral, vía endovenosa, que también lo hay, vía inhalatoria, vía nebulización. Entonces siempre vean por qué vía administran el medicamento para que sepan si es que lo pueden considerar como clave o no. ¿Cuál de los siguientes productos farmacológicos no resulta útil durante una crisis asmática aguda? Adrenalina subcutánea. Le doy una crisis asmática aguda, salbutamol. ¿Qué vía? No me dice. Beclometasona inhalada, corticoide inhalado, ¿sirve en crisis asmática aguda? Nedocromil. Nedocromil es un tratamiento igual que el cromoglicato. Es un tratamiento antiguo. Más o menos estoy hablándoles del GINA 2002, que lo planteaba como medicamentos ambos estabilizador de los mastocitos y que impedía que supuestamente salgan más cantidad de elementos alergénicos que permitan generar la crisis asmática. No está demostrado en crisis aguda. Aminofilina, crisis asmática aguda, ¿sí o no? Nos vamos acá. Asma aguda, asma crónica. Tratamiento de elección en el asma crónico es corticoide inhalado. Asma crónico. O sea, por ejemplo, niño que no sibila y es asmático y ha tenido 10 crisis el año pasado, denle su corticoide inhalado durante 6 meses y va a evitar disminuir el número de crisis. Beta 2, adrenérgico de acción prolongada, salmeterol, formoterol. A veces combinamos los dos y tenemos neumocort, tenemos el famoso Ceretide, ¿ya? Cuando combinamos corticoide inhalado con beta 2 adrenérgico de acción prolongada. Antileucotrieno, montelukast, muy útil en asma por ejercicio. Teofilina de liberación sostenida, corticoides orales, anti-IgE. Voy de acá hacia abajo. Mientras más grave esté el paciente, utilizo estos medicamentos. Pero es para el asma crónica. Para el asma aguda yo utilizo beta 2 adrenérgico de acción corta, salbutamol, fenoterol, terbutalina. Corticoide sistémico, o vía oral o vía parenteral. En vía oral hablamos prednisona, prednisolona, dexametasona. En sistémico, vía parenteral, metilprednisolona, hidrocortisona, dexametasona. Anticolinérgico, bromuro y pratropio. Aminofilina. Aminofilina tiene 85% de teofilina, ¿ya? Entonces es útil en el asma aguda. Y sulfato de magnesio cuando el paciente no responde al tratamiento. Entonces acá la adrenalina subcutánea no sirve en asma aguda. El salbutamol tienen que decirme la vía, no me dicen qué vía. Beclometasona inhalada, un corticoide inhalada, útil, pero para asma crónico, no para asma agudo. Nedocromil es también para asma crónico. El único que acá que sirve es la aminofilina como tratamiento para el asma agudo. Causa más frecuente de derrame pleural en la infancia.
El derrame pleural en la infancia básicamente es un exudado y tiene que tener en cuenta con lo que más frecuentemente vemos en los niños, que viene a ser neumonía. Por ende, la causa más frecuente de derrame pleural en la infancia es neumonía bacteriana. Y me ubico en este cuadrito que quiero que lo tomen en cuenta. A ver, si les pregunto, ¿cuál es la causa? Cuéntame. No lo tomes en cuenta esto. ¿Ya? No lo tomes en cuenta esto. Es cuál de ellos sirve. Ya está mal planteada la pregunta. ¿Ya? Disculpen, está mal planteada la pregunta. ¿Ya? Listo. Lo que quiero que quede claro es esto. ¿Ya? ¿Cuáles utilizan y cuáles no utilizan? ¿Ya? Bueno, aquí es el derrame pleural. Vamos a hablar sobre derrame pleural en la infancia. La causa más frecuente de todas ellas es neumonía. Es un exudado. Y quiero acá, que se ubiquen acá. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es la etiología más frecuente de neumonía en menores de 5 años de edad? Vean el cuadro y me responden la pregunta. Menores de 5 años de edad, ¿cuál es la etiología más frecuente de neumonía? ¿Cuál? Viral. Perfecto. Viral. Si les preguntan cuál es el germen más frecuente de neumonía en menores de 5 años de edad, si les preguntan cuál es el agente más frecuente, si les preguntan y no les dicen bacteria, la respuesta es virus. ¿Ya? Virus es la etiología más frecuente de neumonía en menores de 5 años de edad, que es muy diferente que les pregunte yo cuál es la etiología bacteriana más frecuente de neumonía en menores de 5 años de edad. Y en ahí nos ubicamos y decimos sí, neumococo está a la cabeza. ¿Ya? Si le hablamos de bacteria, si le hablamos en general, de etiología, estamos hablando de virus. Y el virus generalmente está en los menores de 3 años de edad. Y el virus más frecuente que genera neumonía en menores de 5 años de edad es sincitial respiratorio. ¿Ya? Sincitial respiratorio es el más frecuente, pero lo puede generar adenovirus, lo puede generar también influenza, parainfluenza. Viral. Miren, nos ubicamos acá primero. Por la vacuna, el hemófilo se iba al último. La segunda causa ya es micoplasma con clamidófila, o sea, gérmenes atípicos. Conclusión adicional. ¿Los gérmenes atípicos se pueden presentar antes de los 5 años de edad? Sí. Es cierto, pueden presentarse antes de los 5 años de edad, pero lo típico a pensar en ellos es que se presenten de los 5 años de edad para adelante, pero también pueden hacer clínica en menores de 5 años de edad. Todo niño recién nacido son gérmenes de canal de parto, y hasta los 3 meses todavía estamos con gérmenes de canal de parto. Clamidia trachomatis, tener el antecedente de la madre que tuvo leucorrea y tener el antecedente adicional que es la causa más frecuente de neumonía afebril, ¿ya? En esta edad, neumonía afebril, o sea, ustedes encuentran que la niña tiene dificultad respiratoria, no ha tenido fiebre, toman la placa y encuentran un infiltrado intersticial, probablemente hay que pensar en clamidia, como germen causante de este problema. De 5 años para adelante, micoplasma, neumococo y clamidia. No sé si lo vimos esto, pero una niña de 8 años de edad mantiene una crisis asmática desde hace 50 horas, pobre respuesta a la medicación broncodilatadora y tiene fiebre que motiva el tratamiento con antibióticos. ¿Cuál de las siguientes situaciones del equilibrio ácido-base será más propia del problema? Entonces estamos en una crisis asmática. Normalmente el asmático, un niño puede estar tranquilo, como estamos ahorita nosotros. Comienza con una crisis, comienza a hiperventilar primero, ¿no? Comienza a hiperventilar. ¿Su CO2 cómo se pone? ¿Baja? ¿Se queda igual? Probablemente cuando hiperventilan el CO2. O sea que cuando hiperventila hay una hipocapnia, ¿cierto? Hay una hipocapnia. Consecuencias de la hipocapnia. El CO2 debe estar entre 35 y 45, son sus valores normales. Si ustedes comienzan a hiperventilar, el CO2 comienza a barrerse, comienza a irse poco a poco, barren completamente el CO2. Cuando barren completamente el CO2 va a haber 2 consecuencias. Uno, ¿quién es el estimulante del cerebro para que uno pueda respirar? ¿Oxígeno o CO2? CO2. Si ustedes barren el CO2, va a haber un momento en que el CO2 ya no va a haber, probablemente. Paro respiratorio, ¿ya? Porque no hay estimulante. Segundo, que cuando ya comienza el niño a hiperventilar, va a haber un momento que se cansa, ¿no? Se cansa, ya no jala más. Se cansa y comienza a hipoventilar. Cuando comienza a hipoventilar, ¿cómo está el CO2? Tiende a aumentar, ¿no? O sea que cuando hiperventilo hay hipocapnia y cuando hipoventilo hay hipercapnia. O sea, la hipercapnia es el problema que más tenemos que tener en cuenta en la parte respiratoria. Eso se llama acidosis respiratoria. Entonces, lo que yo voy a generar con un niño que está por lo menos 50 horas, o sea, 2 días y un poco más
con dificultad respiratoria. O sea, pasó primero por una probable hipoventilación, con una hipocapnia, perdón, con una hiperventilación, con una hipocapnia. Luego, probablemente ya se cansó y está hipoventilando con una hipercapnia. Y seguimos con el problema y nos vamos a dar cuenta que el paciente que estuvo en acidosis respiratoria va a entrar en una acidosis mixta, ¿ya? O sea que no solamente va a tener acidosis respiratoria, sino también va a tener acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica a la larga, si es que no lo llegan a controlar al paciente, el paciente se va a morir. Entonces lo que les plantean acá es, probablemente esta niña que hace 50 horas está con pobre respuesta broncodilatadora, que probablemente tenga una neumonía adicional. ¿Cuál de las manifestaciones a nivel del equilibrio ácido-base puede estar haciendo esta niña? ¿Normal? Alcalosis respiratoria pura, acidosis respiratoria pura, acidosis mixta o combinada, alcalosis metabólica pura. ¿Cuál podría estar haciendo este paciente? 50 horas con dificultad respiratoria. ¿Cuáles plantean ustedes? La clave es C. Y vemos acá. Miren, cuando hay leve puede haber hipoxemia, pero hay hipocapnia. Cuando está grave, hipoxemia con hipocapnia, acidosis respiratoria, que es el aumento del CO2, y la acidosis mixta cuando el paciente está con mayor gravedad. ¿Ya? Vamos a gastrointestinal. En gastrointestinal, los puntos a tener en cuenta básicamente son algunas malformaciones congénitas, y ver qué etiología, algunos gérmenes importantes en diarrea. ¿Ya? Y en diarrea, como conversamos con ustedes cuando vimos la clase, de 100 diarreas, 70% son virales, ¿ya? El 10 a 20% son bacterias y el restante son parásitos. Las virales, a la cabeza estamos rotavirus, tenemos adenovirus, serotipo 40-41, tenemos astrovirus, calicivirus. Con respecto a bacterias, lo que no debemos olvidar nunca es Shigella, ¿ya? Shigella es lo que debemos de recordar siempre. Y en parásitos vamos a ver yardiasis y amebiasis como elementos importantes de diarrea. Miren, respecto al rotavirus, señalé lo falso. El rotavirus es un agente frecuente. Generalmente la vía de transmisión es fecal oral, pero también se ha descrito vía respiratoria. Comienza siendo primero una infección caracterizada por tos, estornudo, rinorrea, que en 24 a 48 horas el niño inicia con vómitos de arriba hacia abajo, comienza vomitando, vómitos de manera frecuente, que muchas veces eso justifica la hospitalización del paciente. Después de que vomita 24 a 48 horas, el niño comienza con diarrea abundante, que es motivo de hospitalización. Entonces, causa frecuente de deshidratación en menores de 5 años de edad, causa frecuente de diarrea que requiere hospitalización. Si ustedes lo llevan a microscopía electrónica, se ve un virus de distribución o de forma icosaédrica, ¿ya? ¿Es el agente más común responsable de diarrea infantil en todo el mundo? ¿Sí? Verdadero. ¿Se replica en los enterocitos de la cripta? ¿La vía de transmisión es predominantemente fecal oral? Verdadero. ¿El virus es icosaédrico, de doble envoltura en forma de rueda? Sí, es icosaédrico. La mayoría de veces se autolimita. La mayoría de veces el rotavirus se autolimita. La duración tiende a ser en promedio de 7 a 10 días. ¿Ya? Entonces, la clave acá es la clave B. No se replica en los enterocitos de la cripta. Adicionalmente, les preguntan acá, miren, deposiciones con moco y sangre desde el inicio, deposiciones acuosas abundantes, deshidratación grave de importancia en la primera infancia, otros signos asociados como fiebre y vómitos. ¿Cuál de estos se presenta en la diarrea por rotavirus? Entonces, ¿cuál de esto podemos encontrar en la diarrea por rotavirus? Moco y sangre en las heces, acuosas abundantes, deshidratación grave de importancia en la primera infancia y signos como fiebre y vómitos. ¿Cuál marcan? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 es la clave. Familia de los reovirus, el rotavirus. Causa común de diarrea en menores de 5 años de edad que requiere ingreso hospitalario. Vía de transmisión fecal oral. La clínica, como la conversamos, fiebre, vómitos y diarrea sin sangre. Lo que más frecuentemente genera es deshidratación. Y en los días iniciales, ojo, en los días iniciales, no cuando ya tiene la diarrea. Cuando ya tiene la diarrea, ya no pensamos en rotavirus. O sea, el niño con rotavirus comienza haciendo tos, estornudos, cuadro respiratorio alto, 24 a 48 horas, como les dije, cuadro de vómitos y después un día después diarrea. Pero la tos, la coriza se fueron, ¿ya? Es un cuadro respiratorio alto que pasa rápidamente. Si ustedes tienen en paralelo un cuadro respiratorio y al mismo tiempo tienen diarrea, ya no piensen en rotavirus. Probablemente el germen viral sea adenovirus, ¿ya?
Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Fiebre, vómitos, diarrea sin sangre, deshidratación y los síntomas respiratorios como pródromo. Diagnóstico, aglutinación en látex y tratamientos sintomáticos, probióticos y rasecadrotilo. Sintomáticos, hidratar al paciente, plan A básicamente, o el plan de acuerdo al grado de deshidratación que hayan calificado. Probióticos, como conversamos, disminuye la diarrea en generalmente 24 a 36 horas. Sobre todo acá Saccharomyces boulardii, que es el floratil, es útil. Rasecadrotilo es un antisecretor, antiencefalinasa, útil también para disminuir la diarrea. Lactante con vómitos, diarrea y deshidratación, sin otra sintomatología asociada y sin historia de interés. Teniendo en cuenta el germen que con mayor frecuencia causa este cuadro, ¿qué no espera ver en las manifestaciones clínicas? Entonces, esta pregunta prácticamente me dicen, sácalo por epidemiología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dicen vómitos, diarrea y deshidratación sin otra sintomatología asociada. Vómitos, diarrea y deshidratación puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier agente puede serlo. Sin historia adicional de interés. Teniendo en cuenta el germen que con mayor frecuencia causa este cuadro, entonces sácalo por epidemiología. O sea, la diarrea causa más frecuente es viral. Y el virus que más frecuente genera diarrea es rotavirus. Entonces me dice, ¿qué hay en relación al rotavirus? El comienzo de la enfermedad suele ser brusco. En un 80% de los niños enfermos hay vómitos seguidos de diarrea. Una tercera parte de los niños hospitalizados cursa con temperatura superior a 39. Los síntomas gastrointestinales pueden durar de 2 a 6 días. O es frecuente hallar moco, sangre y leucocitos en las heces. ¿Cuál es lo falso? La E, ¿no? La E es lo falso. La E es lo falso con respecto a rotavirus. Hasta 6 días, puede durar hasta más. Una tercera parte puede tener temperatura elevada superior a 39, tiene fiebre alta. Puede haber, los vómitos siguen, después, los vómitos primero y luego sigue la diarrea. Y el comienzo de enfermedad suele ser brusco. Lactante de 6 meses, eutrófico, con historia de 3 días de evolución, que inicia con rinorrea, estornudos, inició con eso. Y posteriormente fiebre e hiporexia. A las 36 horas presenta tos y diarrea. Ya, miren, inicia con cuadro respiratorio alto. Ya, inicia con tos, estornudo, rinorrea. Posteriormente fiebre e hiporexia. Actualmente fiebre e hiporexia. Y a las 36 horas de haber iniciado, o sea, al día y medio, hay tos y hay diarrea. En un rotavirus, pasado el inicio del cuadro coriza, ¿puede haber tos después? Para más o menos, quiero que entiendan la pregunta. Febriles.